Todos los martes venimos trayendo mujeres de la historia, de varios años atrás, porque como que arrancamos de atrás para que ya nos vamos a ir acercando a la actualidad, a lo contemporáneo. Pero hoy seguimos con el 1800 y vamos a hablar de Juana Manuela Gorriti, una de también grandes mujeres grosas de nuestra historia. Nació el 15 de junio de 1816 en la hacienda salteña de Los Horcones, propiedad de su padre José Ignacio Gorriti, y por entonces principalmente el padre era el lugarteniente de Martín Miguel de Güemes y luego su sucesor en el gobierno. Su infancia estuvo marcada por las sucesivas invasiones realistas a la provincia, la lucha de los llamados infernales y las disensiones entre la patria vieja a la que adhería su padre y la patria nueva de los opositores de Güemes. Eso es como para poner un poco en contexto. Algunas de esas vivencias quedaron registradas en sus escritos, porque yo no sé si arranqué muy acelerada y nunca conté que era escritora. Como traemos grandes mujeres de distintos ámbitos, esta señora es escritora. O era escritora. Como decía, algunas de esas vivencias quedaron registradas en sus escritos. Delante de la puerta se hallaba un grupo de hombres de campo y algunos soldados que al verlo llegar se precipitaron a su encuentro, gritando con delirante entusiasmo: ¡Viva Güemes! Eso, por ejemplo, está en una parte de un libro que publicó ella muchos años más tarde. Y esa infancia, en medio de las guerras, no impidió, sin embargo, que estudiase, por ejemplo, francés, religión, que era muy común en ese entonces, y literatura en un beatario de la capital provincial, y algunas lecciones corrían por cuenta de su tío, Juan Ignacio Gorriti también, aunque sus primeras experiencias con la educación no fueron de los más gratificantes. Así se refiere Juana Manuela al comienzo de su instrucción formal. Ella decía: fue para mí un día de duelo. Me anunciaron que era necesario abandonar mi vida agreste, libre como los vientos, y cambiar los inmensos horizontes en que la pasaba por el estrecho recinto de un colegio de monjas. En teoría le dijeron como: bueno, ¿te gusta escribir? Te vamos a encerrar en un colegio de monjas, y todo eso que te motiva del paisaje y el campo, chao, no lo vas a ver más. Para ese entonces, José Ignacio Gorriti había llegado por tercera vez al gobierno de la provincia, cargo que ejerció entre 1827 y 1831, aunque de tradición federal, las disputas interprovinciales lo llevaron a quedar alineado en la Liga del Interior, unitaria, que desde Córdoba encabezaba el llamado Manco Paz. Al producirse en 1831 la victoria federal, la familia debió exiliarse en Bolivia. Allí, Juana Manuela conoció a Manuel Isidoro Belzú, se casaron en 1833 y desde entonces tuvieron 3 hijas. Una de ellas falleció en la infancia, y una relación tormentosa, cruzada de acusaciones mutuas de infidelidad, cosa que para esa época era mucho más, implicaba mucho más que lo que puede implicar ahora, y separaciones, que también en 1800 la gente se casaba y no se separaba, tipo, era hasta el final, ahí no. Belzú llevó una intensa vida militar y política en medio de las convulsiones de los nuevos estados americanos, cuyas causas morales inquietaban mucho al padre, a Juan Ignacio Gorriti. Entre tanto, Juana Manuela comenzaba a hacerse conocer por su cultura en las tertulias de las ciudades de Sucre, Oruro y La Paz, donde sucesivamente residió. En 1841, el presidente José Balibán Segurola designó a Belzú gobernador de una de las provincias, y los motivos políticos eran que temía la influencia del militar que había ayudado a llevarlo al poder. Pero las asiduas visitas del presidente a Juana Manuela mezclaron un romance, un amorío, con las razones de Estado, y el escándalo llevó a la separación de Belzú en 1843. Fue así que Juana Manuela decidió irse con sus hijas a Lima, donde se ganó la vida enseñando a leer y a escribir a las niñas de las familias más acomodadas. Por entonces fue donde el tema que la hace grosa o que la hace recordada para la historia, inició su carrera literaria.
En 1845, la revista de Lima dio a conocer su primera narración, La Quena, cuyo tema central es la disputa entre dos hombres por el amor de una mujer, que también era un poco lo que le pasaba a ella, y puede considerárselo el primer texto narrativo publicado por un autor nacido en lo que hoy es territorio argentino, ya que El Matadero de Echeverría, generalmente considerado la primera expresión del género, no sería conocido sino después de que Echeverría muriera. Por un lado es el primer texto argentino publicado, pero por otro lado es de una mujer en ese momento en Lima, Perú y en todo lo que era esa zona que en ese momento tenía otros nombres. Era común que en las revistas, las publicaciones fueran de hombres, no de mujeres, por eso sería Juana Manuela una grosa revolucionaria. Súper. A partir de entonces fue dando a conocer sus textos, entre ellos uno de los primeros folletines sudamericanos, Peregrinaciones de un alma triste, se hizo muy conocido y años más tarde fue hasta publicado en otros lugares. Nuevamente en Lima se convirtió en el centro de la bohemia local, que eran las primeras escritoras peruanas, la tomaban como su modelo a Juana Gorriti y era respetada por el mundo literario limeño, que tenía entonces a Ricardo Palma como su principal exponente. Tras la caída de Rosas, ya en contexto argentino, su nombre empezó a ganar reconocimiento también en Buenos Aires, a donde viajó por primera vez después de que se había ido en 1874. 2 años después, el editor Casavalle dio a conocer la primera edición de Panoramas de una vida, 2 tomos que incluían distintas obras de Juana Manuela, entre ellas una biografía de Belzú, relatos de las guerras civiles sudamericanas y un divino perfil de Camila Gorman, uno de los primeros rescates literarios de su figura. Juana Manuela estaba de vuelta en Perú cuando se desató la Guerra del Pacífico, que enfrentó a ese país y a Bolivia con Chile por las ambiciones de las compañías que explotaban el salitre en lo que entonces era la salida al mar del territorio boliviano, recordemos que hoy no tiene, y finalmente se radicó en Buenos Aires en 1884, donde fue el lugar que estuvo hasta su muerte en 1892. Distintos poetas, años más tarde, hicieron referencias a sus obras. Una vez fallecidas, miles de sus escritos se republicaron en distintos idiomas y se la puede, si bien hay muchas y muchos escritores, se la podría mencionar como Juana Manuela Gorriti, la primera escritora argentina en darse a conocer en el mundo.